Ella vendía las joyas de su madre para salvar a su tío, sin imaginar que el hombre que rompió su corazón 10 años atrás aparecería frente a ella ese mismo día. Hay momentos en la vida en los que el corazón se cansa de esperar que algo bueno suceda. Momentos en los que cada puerta parece cerrarse al mismo tiempo y el futuro se vuelve una niebla espesa donde no se distingue ningún camino. Para Sofía Navarro, ese momento había llegado. Aquella mañana salió de su casa con una pequeña caja de madera apretada contra el pecho. Caminaba por las calles de Aranda con paso firme, aunque por dentro sentía que cada paso pesaba más que el anterior. Dentro de la caja estaban las joyas que su madre le había dejado antes de morir, 5 collares antiguos, delicados y elegantes, que habían pasado de generación en generación en su familia. Para Sofía, aquellas joyas no eran solo objetos valiosos. Eran recuerdos. Eran la voz suave de su madre peinándole el cabello cuando era niña. Eran las historias que escuchaba en las noches sobre su abuela y las mujeres de su familia. Cada collar guardaba un pedazo de su pasado. Pero ese día estaba dispuesta a venderlos. No lo hacía por ambición ni por necesidad propia. Lo hacía por la única persona que siempre había estado a su lado, su tío Esteban Ruiz. Esteban había sido mucho más que un tío. Cuando Sofía quedó huérfana siendo apenas una niña, fue él quien la llevó a su casa sin pensarlo 2 veces. Trabajaba como constructor en la ciudad y durante años levantó paredes, techos y hogares para otros, mientras se aseguraba de que a Sofía nunca le faltara comida ni educación. Nunca la trató como una carga. Al contrario, siempre decía con orgullo que tenerla en su casa había sido la mejor decisión de su vida. Pero ahora todo estaba cambiando. Meses atrás, 2 hombres llegaron a Aranda con una propuesta que parecía demasiado buena para ser ignorada. Ofrecían tierras fértiles a un precio muy bajo. Mostraron documentos, hablaron con confianza y convencieron a muchos de que era una oportunidad única. Esteban creyó en ellos. Confiando en su palabra, invirtió todos sus ahorros. Incluso convenció a 2 de sus amigos más cercanos para que hicieran lo mismo. Pero aquellos hombres desaparecieron sin dejar rastro. El dinero también. Ahora los amigos de Esteban exigían que les devolviera lo que habían perdido. No les importaba que él también hubiera sido engañado. Para ellos, él era responsable. Desde entonces, la vergüenza había empezado a consumir al hombre que siempre había sido fuerte. Sofía lo veía cada día más preocupado, más silencioso, más cansado. Por eso caminaba por las calles de la ciudad aquella mañana. Sabía que vender las joyas de su madre no solucionaría todos los problemas, pero al menos podría devolver el dinero a aquellos hombres y aliviar un poco el peso que su tío llevaba sobre los hombros. Mientras avanzaba hacia la plaza principal, Sofía respiró hondo. No sabía si encontraría a alguien dispuesto a pagar lo que las joyas realmente valían. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Por su tío, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. La plaza de Aranda estaba llena de movimiento aquella mañana. Comerciantes gritaban ofertas, carruajes pasaban levantando polvo sobre las piedras antiguas y las damas de la ciudad caminaban lentamente, observando escaparates y conversando entre ellas. Era un día como cualquier otro para la mayoría de las personas. Pero para Sofía Navarro, nada era normal. Se quedó de pie cerca de la fuente central con la pequeña caja entre las manos. La abría con cuidado cada vez que alguien se acercaba, mostrando los collares con una esperanza silenciosa en la mirada. Las joyas brillaban bajo la luz del sol. Perlas delicadas, cadenas de oro fino y pequeños detalles que mostraban que habían sido hechas con gran dedicación muchos años atrás. Sin embargo, la reacción de la gente no era la que Sofía esperaba. Algunas mujeres miraban las joyas solo por curiosidad y luego seguían caminando sin decir una palabra. Otras apenas miraban la caja antes de observar la ropa sencilla de Sofía y perder el interés. Una dama elegante tomó uno de los collares entre sus dedos, lo giró con aire crítico y frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Era de mi madre, respondió Sofía con calma. Estoy intentando venderlo. La mujer soltó una pequeña risa burlona. Parecen falsos. Las otras damas que caminaban con ella comenzaron a murmurar entre sí. Sí, seguramente son imitaciones, dijo otra. Qué descaro venir a engañar a la gente en la plaza, añadió una tercera. Sofía sintió como la sangre le subía al rostro. No por vergüenza de sí misma.
sino por el desprecio en aquellas voces. Cerró lentamente la caja, tratando de mantener la dignidad que su tío siempre le había enseñado a conservar incluso en los momentos más difíciles. Justo cuando estaba a punto de marcharse, escuchó una voz detrás de ella. Una voz profunda y tranquila que hizo que todo dentro de su pecho se detuviera por un instante. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?» Su corazón comenzó a latir con fuerza. Durante un segundo no se movió. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. Conocía aquella voz. Había vivido años intentando olvidarla. Respiró hondo antes de girarse lentamente. Y entonces lo vio. Adrián Valverde estaba frente a ella, sosteniendo las riendas de un caballo blanco. Su postura era recta, elegante, y el tiempo parecía haberlo vuelto aún más seguro de sí mismo. Sus ojos verdes, los mismos que Sofía recordaba tan bien, la observaban con una mezcla de sorpresa y preocupación. 10 años. Habían pasado 10 años desde la última vez que lo vio. 10 años desde que él desapareció de su vida sin despedirse, sin una carta, sin una explicación. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El ruido de la plaza parecía haberse apagado alrededor de ellos. Finalmente Sofía habló, manteniendo una calma que le costaba más de lo que mostraba. «Así que decidiste volver a Aranda». Adrián asintió lentamente. «Acabo de llegar». Sus ojos bajaron hacia la pequeña caja que Sofía sostenía contra su pecho. «¿Por qué estás vendiendo tus joyas?» Ella lo miró con una expresión serena, aunque en el fondo de sus ojos había una tristeza antigua que nunca terminó de desaparecer. «No creo que eso sea asunto tuyo». Las palabras fueron suaves. Pero la distancia entre ellos era evidente. Adrián guardó silencio un momento. Sabía que no tenía derecho a exigir respuestas. Después de todo, había sido él quien se marchó sin decir adiós. Después del inesperado encuentro en la plaza, Sofía Navarro pensó que lo mejor era marcharse lo antes posible. No quería quedarse ni un segundo más frente a Adrián Valverde. 10 años habían pasado desde la última vez que lo vio, pero la herida que dejó su ausencia parecía abrirse de nuevo con una facilidad dolorosa. Sin embargo, Adrián no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. «Sofía, espera», dijo con voz tranquila, intentando no llamar la atención de las personas alrededor. Ella se detuvo por un momento, pero no se giró inmediatamente. Su mirada estaba fija en la fuente de la plaza, mientras trataba de ordenar los pensamientos que se agolpaban en su mente. «No creo que tengamos nada que decirnos», respondió finalmente. Adrián caminó unos pasos más cerca, sosteniendo aún las riendas de su caballo. «Tal vez tú no», dijo, «pero yo sí». Sofía cerró los ojos por un segundo. Aquellas palabras despertaban demasiados recuerdos. Recuerdos de una época mucho más simple. Una época en la que todo parecía posible. 10 años atrás, cuando Sofía todavía era una joven llena de curiosidad por el mundo, le encantaba acompañar a su tío Esteban Ruiz cuando él iba a trabajar a las propiedades de algunas familias ricas de Aranda. Esteban era un constructor respetado en la ciudad y muchas veces lo contrataban para reparar establos, cercas o edificios antiguos. Uno de esos lugares era la gran propiedad de la familia Valverde. Para Sofía, aquel lugar parecía un pequeño paraíso. Grandes campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los caballos corrían libres por los prados. Cada vez que visitaba la propiedad, sentía que podía respirar de verdad. La dueña de la casa, una mujer amable llamada doña Emilia Valverde, siempre trataba a Sofía con una bondad que ella nunca olvidó. Sabía que era la sobrina del constructor y aún así le permitía montar a caballo mientras su tío trabajaba. Fue en uno de esos días cuando Sofía conoció a Adrián. Él había llegado a la propiedad para visitar a sus primos y pasar unos días lejos de la estricta vida que llevaba, como hijo de un duque. Cuando lo vio por primera vez, Sofía esperaba encontrarse con un joven arrogante, orgulloso de su apellido y de su riqueza. Pero Adrián era todo lo contrario. Tenía una sonrisa fácil, una mirada curiosa y una forma natural de tratar a todos con respeto, sin importar su posición. Aquella primera tarde cabalgaron juntos por los campos con otros jóvenes de la familia. Rieron, compitieron en pequeñas carreras entre los árboles y hablaron durante horas como si se conocieran desde siempre. Con el paso de los días, esas conversaciones se volvieron más largas.
Y más importantes. Sofía empezó a descubrir que Adrián era diferente a cualquier otra persona que había conocido. Él hablaba de lugares lejanos, de libros que había leído, de sueños que parecían demasiado grandes para una ciudad pequeña como Aranda. Pero también escuchaba. Escuchaba a Sofía con una atención que la hacía sentir importante. Poco a poco, sin darse cuenta, la amistad entre ellos empezó a transformarse en algo más profundo. Algo que ninguno de los dos planeó. Algo que llegó en silencio, pero que terminó cambiando sus vidas para siempre. Con el paso de las semanas, las visitas de Sofía Navarro a la propiedad de los Valverde se volvieron cada vez más especiales. Al principio, ella iba solo para acompañar a su tío Esteban Ruiz mientras él trabajaba en los establos o reparaba algunas estructuras antiguas de la hacienda. Pero muy pronto, la verdadera razón de sus visitas comenzó a tener un nombre. Adrián Valverde. Cada vez que Sofía llegaba, Adrián parecía encontrar alguna excusa para acercarse. A veces decía que quería revisar los caballos, otras veces que necesitaba aire fresco después de estudiar o leer durante horas. Pero en realidad ambos sabían que simplemente querían pasar tiempo juntos. Al principio hablaban de cosas simples. De los caballos. De los campos. Del clima. Pero poco a poco las conversaciones se volvieron más profundas. Adrián le contaba historias de los lugares que soñaba visitar algún día. Hablaba de ciudades grandes, de mares que parecían no tener fin y de montañas cubiertas de nieve que nunca se derretía. Para Sofía, escuchar esas historias era como abrir una ventana hacia un mundo completamente nuevo. Ella, en cambio, hablaba de cosas más sencillas. De su infancia en Aranda. De los recuerdos de su madre. De cómo su tío había trabajado toda su vida para darle una oportunidad de tener un futuro mejor. Adrián escuchaba cada palabra con una atención sincera. Nunca la interrumpía. Nunca se burlaba. Nunca la hacía sentir menos importante por no pertenecer a una familia rica o influyente. Con el tiempo, aquellos momentos juntos se volvieron lo más esperado del día para ambos. Salían a cabalgar por los campos al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. A veces corrían entre los árboles compitiendo para ver quién llegaba primero al río. Otras veces simplemente caminaban en silencio, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Fue en una de esas tardes tranquilas cuando Sofía comenzó a darse cuenta de algo que la asustaba. Cada vez que Adrián sonreía, su corazón latía más rápido. Cada vez que él tomaba su mano para ayudarla a bajar del caballo, una corriente cálida recorría todo su cuerpo. Intentó convencerse de que solo era una ilusión. Después de todo, Adrián era el hijo de un duque. Su vida estaba destinada a un mundo completamente diferente al suyo. Pero el destino parecía tener otros planes. Un día, mientras caminaban cerca del río, Adrián se detuvo de repente. La miró con una intensidad que Sofía nunca había visto antes. «Hay algo que necesito decirte», murmuró. Sofía sintió que su corazón se detenía por un segundo. El silencio entre ellos se volvió pesado. Finalmente Adrián respiró hondo y habló. «Desde que te conocí, nada ha vuelto a ser igual». Sus palabras eran simples. Pero sinceras. Sofía no respondió de inmediato. Sabía lo que aquellas palabras significaban. Y también sabía lo complicado que sería todo a partir de ese momento. Porque aunque su corazón quería creer en aquel amor que estaban haciendo entre ellos, la realidad era imposible de ignorar. Adrián pertenecía a un mundo de títulos, riqueza y expectativas. Y Sofía solo era la sobrina de un constructor. Un amor como el suyo, parecía destinado a enfrentar más obstáculos de los que cualquiera de los dos podía imaginar. Durante un tiempo, Sofía Navarro y Adrián Valverde intentaron ignorar las diferencias entre sus mundos. Cuando estaban juntos en los campos abiertos de la hacienda, todo parecía sencillo. Allí no existían los títulos, ni las riquezas, ni las expectativas de las familias poderosas. Solo eran dos jóvenes que habían descubierto algo profundo y verdadero el uno en el otro. Pero la realidad siempre encuentra la forma de aparecer. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a su tío Esteban Ruiz a recoger algunas herramientas cerca de los establos, notó que varios sirvientes caminaban con rapidez hacia la casa principal. Había un ambiente extraño en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder.
Poco después, Adrián apareció buscándola. Su expresión era diferente. Ya no estaba la tranquilidad habitual en sus ojos. Había preocupación, y algo más que Sofía no supo identificar de inmediato. «Mi padre quiere hablar conmigo», dijo él. Sofía sintió un pequeño nudo en el estómago. El padre de Adrián, don Lorenzo Valverde, era el duque de Aranda. Un hombre conocido por su carácter firme y su enorme influencia en la región. Aunque Sofía nunca había tenido problemas directos con él, sabía muy bien que la distancia entre sus mundos era enorme. Aquella conversación ocurrió dentro de la gran casa, lejos de los establos y de los campos donde Sofía solía sentirse libre. Horas más tarde, Adrián volvió a salir. Pero algo en su rostro había cambiado. Cuando la encontró cerca del río, parecía más silencioso que de costumbre. Caminó hasta ella sin decir nada durante varios segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Mi padre sabe de nosotros», dijo finalmente. Sofía bajó la mirada. En el fondo, siempre supo que ese momento llegaría. «¿Y qué dijo?», preguntó con calma. Adrián respiró profundamente antes de responder. «Dice que esto no puede continuar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia inevitable. El duque había sido claro. El hijo de una de las familias más poderosas de la región no podía comprometer su futuro con la sobrina de un simple constructor. Adrián tenía responsabilidades. Tenía un apellido que proteger. Tenía un destino que, según su padre, no podía ser alterado por sentimientos juveniles. Sofía escuchó todo en silencio. No estaba sorprendida. Tal vez porque, en el fondo, siempre supo que algo así ocurriría tarde o temprano. «¿Y tú qué piensas?», preguntó finalmente. Adrián la miró con una mezcla de frustración y tristeza. «Pienso que esto no es justo». Durante un momento ninguno habló. El río seguía su curso tranquilo, como si el mundo no estuviera cambiando frente a ellos. «Mi padre quiere que viaje», continuó Adrián. «Dice que necesito ver el mundo antes de asumir mis responsabilidades aquí». Sofía entendió lo que eso significaba incluso antes de que él lo dijera. Irse. Alejarse. Tal vez por años. El silencio entre ellos se volvió más pesado que nunca. Porque ambos sabían que aquella decisión, tomada por alguien más, estaba a punto de cambiar sus después de aquella conversación junto al río. Algo cambió entre Sofía Navarro y Adrián Valverde. No fue una ruptura inmediata ni una discusión amarga. Fue algo más silencioso, y mucho más doloroso. Los días siguientes estuvieron llenos, el tiempo había pasado, pero el recuerdo de Sofía Navarro seguía presente en cada rincón del corazón de Adrián Valverde. Durante años, había vivido con el peso de decisiones no tomadas, palabras no dichas y la certeza de que una parte de su felicidad siempre le había sido negada por el miedo y el orgullo. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. Aquel día, Adrián regresó a la ciudad después de años de ausencia, con un título que asumir y una responsabilidad que le exigía firmeza. Pero más allá del título, lo que lo impulsaba a cruzar las calles de Liria era un sentimiento que no había desaparecido: la necesidad de enfrentar lo que había quedado pendiente con Sofía. La vio al fondo de la plaza, con una expresión mezcla de determinación y melancolía, sosteniendo un paquete de cartas antiguas y recuerdos que ella había guardado con cuidado. Su corazón se aceleró, y por un instante, todo el mundo alrededor desapareció. Sofía lo miró también, y aunque los años habían cambiado la apariencia de ambos, no lograban borrar el vínculo que el tiempo y la distancia no habían podido romper. Sus ojos verdes se encontraron con los de Adrián, y en aquel instante, una corriente de emociones recorrió ambos cuerpos: nostalgia, arrepentimiento, amor reprimido y un miedo silencioso a lo que podría suceder si se acercaban demasiado. Cada paso que Adrián dio hacia ella resonaba en su pecho como si marcara el inicio de una nueva vida. No hubo palabras al principio. Solo miradas, cargadas de una historia que ambos conocían demasiado bien. Cada gesto, cada respiración, llevaba el peso de los recuerdos compartidos: paseos bajo la lluvia, risas robadas entre las sombras de los robles, y promesas que nunca habían podido cumplirse. Finalmente, Adrián habló, con la voz baja pero firme: «Sofía, he esperado demasiado para decirte esto. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día». Sofía lo escuchó, y aunque su corazón latía con fuerza, decidió mantener la compostura.
Sabía que el amor no se trataba solo de palabras, se trataba de acciones, de pruebas de que el sentimiento podía resistir al tiempo y al dolor. Adrián, no sé si podemos reconstruir lo que dejamos atrás, dijo con cuidado, pero estoy dispuesta a escucharte, por última vez. Entonces, Adrián extendió la mano hacia ella, con la misma determinación que una vez lo había llevado a luchar por su felicidad. Sofía dudó un instante, pero finalmente aceptó el gesto. En ese contacto, ambos sintieron que años de distancia, errores y silencios se disolvían. Era un reencuentro, sí, pero también una promesa, esta vez, nada interferiría en su historia. Caminando juntos hacia la vieja plaza donde tantas memorias habían quedado grabadas, Sofía y Adrián entendieron que la vida podía dar segundas oportunidades. Lo que antes parecía imposible ahora tenía sentido, el amor verdadero no se olvida, no se rompe, solo espera el momento correcto para renacer. Y en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, ambos tomaron una decisión silenciosa, una que marcaría su destino, ya no permitirían que el orgullo ni el miedo definieran su historia. Esta vez, lucharían juntos hasta el final.